nos toca la exposición de Pablo González López, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos hablará de Topological Equivalence of Non-Autonomous Differential Equation with a Family of Dichotomies on the Hot Line. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los asistentes. Bueno, la charla que voy a dar a continuación tiene que ver con una publicación que ya está desde principios de este año en un trabajo colaborativo junto a Álvaro Castañeda y Gonzalo Robledo, que tiene que ver justamente con el concepto de equivalencia topológica para sistemas de ecuaciones en diferencia. Entonces, para estructurar un poquito esta presentación, vamos a hablar sobre la introducción. Esto va a involucrar un contexto histórico, mencionar también cuál fue nuestro objetivo en este trabajo, para luego mostrar el resultado principal y a partir de él ver algunas consecuencias bastante interesantes que se lograron, para luego finalizar viendo un caso particular con el cual también logramos tener un gran resultado. Entonces, para empezar, decir que nuestro interés siempre fue estudiar el comportamiento de las soluciones de sistemas no autónomos de ecuaciones en diferencia. Fíjense que tenemos ahí dos ecuaciones, uno lineal y uno no lineal, una perturbación en base a una familia de no linealidades. Entonces, el contexto histórico parte primero en el caso autónomo, con el teorema de Harman-Grothman. Uno lo trabajó en 1959, mientras que otro lo trabajó en 1960. El teorema de Harman-Grothman asegura que estos sistemas que aparecen aquí en pantalla tienen el mismo comportamiento cualitativo en una vecindad de un punto y asterisco. Es tan así la similitud, de hecho, que la matriz A que aparece acá es justamente el jacobiano de la función f que está acá. Entonces, luego de estar en el caso autónomo, pasamos al caso no autónomo, donde ahí ya trabajamos con los trabajos de Palmer, de Papachinopoulos. En el caso de Palmer, trabajó esto en el caso continuo, mientras que Papachinopoulos lo trabajó en el caso discreto. El cambio del mundo autónomo al no autónomo implica perder esta propiedad de hiperbolicidad que tenemos, la cual nos ayuda a discriminar soluciones, a discriminar puntos iniciales para las soluciones. Recordemos que nosotros podemos separar y discriminar soluciones con sus condiciones iniciales entre soluciones estables e inestables. En el caso no autónomo se pierde eso, y es por lo mismo que tenemos que recurrir a una propiedad que es la propiedad de dicotomía. Hay muchos tipos de dicotomía, nosotros vamos a hablar de un par de ellas en esta presentación, pero una propiedad que necesitamos para poder seguir trabajando en el marco no autónomo. Ahora, nuestro trabajo en sí va a estar, como bien dice acá, en el contexto de lo hecho por Palmer, en los trabajos que dados por Palmer, por Reinfeldt, el mismo Papachinopoulos también. Nosotros vamos a seguir la idea de todos estos autores, al igual de trabajos previos de Álvaro Castañeda y Gonzalo Robledo. Entonces, ya para empezar a encaminar un poquito esto, algunos conceptos previos. Lo dije antes, vamos a considerar estos dos sistemas de ecuaciones sin diferencia, el lineal y el no lineal, que es en base a una perturbación, donde la matriz A es una matriz no singular, y la matriz F por el momento es una función en un mapeo continuo en RD. Más adelante le vamos a pedir un par de condiciones extra, pero por el momento es continuo. Ahora, cuando yo hablo de establecer similitud entre un sistema lineal y un no lineal, esto lo podemos enganchar directamente con la definición de equivalencia topológica. Esta similitud que yo estoy hablando la podemos concretizar con este concepto, con esta definición. Es decir, vamos a decir que el sistema lineal 1 es topológicamente equivalente con el sistema lineal 2 en un conjunto J, subconjunto de los enteros, si es que existe una función h, la cual cumpla estas cuatro propiedades que está acá. Es decir, el h primero que todo tiene que ser un homeomorfismo, luego el h tiene que tener esta propiedad de conectarme el sistema lineal con el no lineal, en el sentido de que si tomo una solución del lineal, el sistema 1, y al evaluarlo en la función h, esto me resulte ser una solución del sistema no lineal. Y viceversa, es decir, la inversa de h,
me lleva a soluciones del no lineal al lineal, y por último, H menos U es acotado en J cruz RD. Nótese que más adelante, de hecho aquí ya se empieza a notar un poco que estamos trabajando en Z+. Una de las novedades de este trabajo es que efectivamente demostramos o trabajamos en la semirrecta positiva, en Z+, a diferencia de trabajos anteriores que lo hacen también en Z. Eso nos hace que se nos compliquen algunos desarrollos, tuvimos que tomar unos caminos alternativos, pero eso con respecto a las novedades. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es encontrar condiciones suficientes que aseguren que el sistema 1 y el sistema 2 son topológicamente equivalentes. Para esto, la definición de matriz de transición para un sistema de ecuaciones en diferencia, el operador de evolución, y un tema de notación, que es cuando tenemos una solución del lineal que pasa por chi, cuando K vale M, lo vamos a denotar como bien aparece acá, y cuando tenemos una solución del no lineal que pasa a través de eta, cuando K vale M, entonces lo vamos a denotar de esta forma. ¿Bien? Entonces, empecemos a encaminar un poquito todo esto para nuestro resultado principal. Para establecer nuestro resultado principal de equivalencia topológica, necesitamos establecer propiedades o condiciones tanto para el sistema lineal como para el no lineal. En el caso del sistema lineal, necesitamos primero que todo que la matriz A sea una matriz invertible y uniformemente acotada. Tal como aparece ahí, necesitamos que exista este M que satisfaga esta condición con el máximo. Y también necesitamos esta segunda propiedad, que es la propiedad de dicotomía no uniforme. Vamos a decir que el sistema no va a tener una dicotomía no uniforme cuando existan dos proyectores invariantes, tanto P y Q, tal que su suma nos dé la identidad, es decir, uno es el complemento del otro para todo en los enteros, y además existan sucesiones ρ y h que satisfagan esa desigualdad que está ahí. ¿Cuál es la función de los proyectores que aparece acá? Lo dije hace un momento, el hecho de pasar del mundo autónomo al no autónomo implica que pierdo esta condición de hiperbolicidad de poder clasificar la solución entre estable e inestable. Los proyectores vienen a recuperar un poquito eso. De hecho, el proyector P va a estar asociado a la solución estable, y es por eso que se genera lo que se denomina una variedad estable, mientras que Q va a estar asociado a las soluciones inestables y por ende va a estar asociado a una variedad inestable. Entonces, con la propiedad de dicotomía no uniforme recuperamos esta condición de hiperbolicidad a través de estas desigualdades. Entonces, otro dato interesante, la dicotomía no uniforme viene a generalizar un grupo de dicotomías. Por dar un par de ejemplos, si la función ρ que está acá es una constante igual acá, y la función h es una función teta elevado a n, donde teta es un número entre 0 y 1, pasamos a tener una dicotomía bien particular, que es la dicotomía exponencial uniforme. Más aún, si ρ es una constante y h es la exponencial de menos una sumatoria dividido de una sucesión positiva no sumable, ahí pasamos a tener una dicotomía exponencial generalizada. Entonces la dicotomía no uniforme viene a generalizar un grupo de dicotomías. Además, si el proyector, que es un caso particular de esto, si el proyector P es la identidad, eso obliga de inmediato que Q sea 0 para todo n. Es decir, si tomamos el proyector P igual a la identidad y Q igual a 0, tenemos un caso particular, pero en este caso ocurre que la variedad inestable la estamos en el fondo eliminando y nos estamos quedando con la variedad estable. Ese caso particular se llama contracción no uniforme, y un caso bastante interesante que vamos a abordar más adelante también. Ahora, estas son propiedades que tienen que ver con el sistema lineal. En el caso, bueno, aquí también, a partir de esta propiedad, podemos tener la definición de la función de Green, el operador de Green también bien importante, que la vamos a necesitar de hecho más adelante, que también lo podemos definir a partir de la propiedad 2. Entonces, como comentaba, todo esto tiene que ver con el sistema lineal. ¿Qué ocurre con el sistema no lineal?
Para el sistema no lineal vamos a necesitar que se cumplan estas 4 condiciones. Primero, una condición de Lipschitzianidad con la función f. La constante de Lipschitz es una constante que depende de k, es decir, por cada k tengo un gamma para esta función f. Entonces necesitamos esa condición, y tanto la propiedad 4 como la propiedad 5 son propiedades con respecto a esta serie que involucra el operador de Green. La propiedad P3, P4 y P5 son propiedades técnicas y bastante estándar en trabajos anteriores también. La idea de estas propiedades es que nos ayudan a construir los homeomorfismos para la equivalencia topológica. Y adicional a esto tenemos esta propiedad 6, que involucra la matriz A. Esta propiedad también es bastante técnica, pero es fundamental porque la propiedad 6 lo que nos ayuda es hacer una construcción de una solución del sistema no lineal, pero para enteros menores a la condición inicial. Es decir, gracias a la propiedad 6 nosotros podemos hacer una construcción en reversa de la solución del no lineal. Incluso esta condición de pedir que esta norma sea menor que 1 está directamente relacionada con un argumento de punto fijo. Es decir, tomamos un operador y gracias a esta condición podemos probar que el operador es contractivo y así poder demostrar que podemos hacer la construcción en tiempo reversa, como decía. Entonces, el teorema principal, el resultado principal de nuestro trabajo, efectivamente, dice que si se cumple las propiedades nombradas anteriormente, de P1 hasta P6, entonces ocurre que el sistema 1 con el sistema 2 son topológicamente equivalentes en Z+. ¿Ya? Ahora, la idea general de la demostración de resultado lo podemos dividir en 6 pasos. Un primer paso, que son los preliminares. Cuando hablo de preliminares es elaborar la base para poder construir los homomorfismos H y G de la definición de la equivalencia topológica. Luego, ya con los homomorfismos creados, podemos demostrar efectivamente que tanto H lleva soluciones del sistema lineal al no lineal. En el caso también de entre medio, uno también puede probar que G lleva soluciones del no lineal al lineal. En el caso del paso 4 podemos probar que G y H son biyectivas, y ya para luego finalmente demostrar que G es continuo y al igual que H. ¿Ya? Ahora, me quiero detener un par de minutos en el paso 1 y en el paso 2, que son la base de la demostración de este teorema. En el caso del paso 1, que yo les dije que es los preliminares, que es para empezar a construir los homeomorfismos, es fundamental tener estos mapeos que tenemos acá, el W estrella y Z estrella. Estos mapeos, en el caso de W estrella y Z estrella, nacen como solución de sistemas en diferencia, de sistemas de ecuaciones en diferencia, pero el Z estrella en particular nace también de un teorema de punto fijo. Z estrella es un punto fijo de un operador, y además, al igual que W estrella, son soluciones de estas ecuaciones en diferencia. ¿Por qué necesito W estrella y Z estrella? ¿Y por qué están en los preliminares? Porque, bueno, necesito tomar estos para hacer la construcción de los homomorfismos de la equivalencia topológica. Entonces, con W estrella y Z estrella podemos construir nuestros homomorfismos. En el caso de H va a ser G más el Z estrella, y en el caso de G es eta más W estrella. Entonces es fundamental la construcción previa de Z estrella con W estrella para elaborar los homomorfismos H y G. Entonces, ya teniendo los homomorfismos, ya uno puede pasar a demostrar, como ya tiene los homomorfismos de forma explícita, ya con ellos uno ya puede demostrar que efectivamente H lleva soluciones del lineal al no lineal, en el caso de G, que lleva soluciones del no lineal al lineal, y el acotamiento que también exige la equivalencia topológica. Ahora, el resultado principal, la demostración del resultado principal, genera unas consecuencias bastante positivas, sobre todo identidades que podemos mostrar a continuación. Como bien dice acá, cálculos intermedios en el teorema anterior nos generan identidades bastante interesantes. En el caso del homomorfismo H, nos genera toda esta identidad, es decir,
X más Z estrella en la solución X, donde X recordemos que es la solución del lineal. También tenemos la segunda y tercera identidad. Y en el caso de G, tenemos estas tres identidades, y aquí lo hice notar escribiéndolo en rojo. También tenemos esta identidad que es bastante importante y que ayuda mucho para cálculos futuros, y además esta identidad también es una de las novedades de este trabajo. Esto es una identidad nueva en comparación a los trabajos que están antes, los trabajos previos, ya sea de Palmer o de los nombrados anteriormente. De hecho, esta identidad involucra al operador de evolución junto a la solución del no lineal, perdón, y, ¿ya? Además, tenemos estas identidades con el W estrella y Z estrella, que su suma es igual a 0 en diferentes casos de evaluación. Y además tenemos que G uno lo puede escribir como eta menos Z estrella, y H es eta menos W estrella. Esto uno lo puede interpretar como que tanto G como H son perturbaciones de la identidad. Es una identidad bastante interesante. Ahora, quiero irme a un caso particular de este resultado. Lo mencioné antes, que es cuando tenemos una contracción no uniforme. Lo digo de nuevo, cuando hablo de contracción uniforme, me refiero a que en la dicotomía no uniforme, el proyector pasa a ser la identidad y el proyector Q pasa a ser 0. Es decir, solamente tenemos la variedad estable y eliminamos la variedad inestable. Al hacer esto, esto nos aporta bastante información y nos permite demostrar un resultado bien interesante con respecto al homeomorfismo. Ahora, si tenemos que el proyector es la identidad y el proyector Q es 0, entonces las propiedades P2, que P2 está asociado al sistema lineal, P4 y P5 al no lineal, estas propiedades pasan a ser de esta forma. En el caso de la dicotomía no uniforme me va a quedar solamente una desigualdad, porque como Q es 0 se me anula la otra parte, como lo dije, se va la variedad inestable, y las condiciones de aquí pasan a ser esto que están acá. Al tener estas condiciones, cuando tenemos una contracción no uniforme, pasamos a tener un resultado de diferenciabilidad del homeomorfismo. Una pregunta natural que uno no se podría hacer es ¿qué pasa con la diferenciabilidad del homeomorfismo? Y eso se puede responder mediante este lema que está acá. Si se cumple que estamos en una contracción no uniforme, entonces, y además se cumplen estas propiedades, junto con el hecho de que la función f es derivable de orden R, derivadas continuas, y además la derivada f con respecto a x es acotada, entonces G, más que un homeomorfismo, pasa a ser un difeomorfismo, ya bajo estas condiciones. Como en la idea de la demostración de este trabajo, uno puede demostrar esta identidad con respecto al homeomorfismo G, que uno lo puede escribir como el operador de evolución por la solución I. Del hecho que la función f, que está dado como hipótesis, tenga derivadas continuas de orden R, nos permite a nosotros demostrar que la solución del no lineal también tiene derivadas de orden R. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de esta identidad tenemos que las derivadas de G uno la puede escribir como el operador de evolución por las derivadas de I. Entonces, en particular, tenemos que la derivada de G es igual al operador de evolución por la derivada de I con respecto a chi. Uno puede probar que el determinante de la derivada de G con respecto a chi es distinto de 0, es decir, que G mantiene la orientación, y esto junto con el hecho de que G tiende a infinito cuando la norma de chi tiende a infinito, esto nos permite usar un resultado de Plastock, el cual nos dice que efectivamente G es un difeomorfismo. Adicional a eso, de esta misma identidad, nosotros también podemos deducir que la derivada de h con respecto a chi está dada por la inversa de la derivada de g con respecto a x. Y uno podría repetir este proceso de forma recursiva para las derivadas de orden mayor. Ya para ir terminando y finalizando, algunas referencias sobre este trabajo. En caso de que de más información, también aquí tenemos alguna otra referencia, entre ellas el trabajo bajo el cual me basé para esta presentación, que como le dije ya está publicado.
Agradecer también, agradecer a todos los organizadores, en particular organizadores de la sesión de análisis de ecuaciones, Leonelo y Juan Carlos. Muchas gracias por permitirme dar esta charla. Mencionar que esta investigación también fue apoyada con proyectos Fondesit, con 2 proyectos de hecho. Y eso, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muy bonita tu charla. Interesante. Agradecemos al expositor inicialmente